Señoras y señores, buenos días. Buenos días, damas y caballeros, ¿cómo están? Estamos en Periodismo y Sociedad, nueva vez, iniciando esta semana, donde contamos a 29 de noviembre del año 2021, un año que le queda muy poquito ya. Buenos Ujú. días, Andrés Matos, buenos días, doctor Alfredo Polanco. Buenos días a todos los amigos, buenos días a ustedes, al doctor Polanco, al licenciado Mare, a todos los amigos televidentes que nos apoyan cada día en este esfuerzo de comunicación, de periodismo y sociedad. Con la ayuda de Dios siempre necesitamos que estemos ahí en la línea de mando de cumplir sus deseos. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días, Gregory. Y a nuestro público, hoy como cada lunes traemos un tema que esperamos sea de interés para toda la población dominicana y del mundo, ya que sabemos que nos vemos mucho más allá de las fronteras dominicanas. Por ende, es un tema de amplitud, un tema mundial, pero que de bastante interés nacional. Vamos a tratar el tema hoy sobre las infecciones por VIH, SIDA, y es a propósito de que cada día primero de diciembre se conmemora este día tan importante como es. O sea, cada enfermedad tan importante así tiene su día importante. Y hoy es 29 de noviembre, sin embargo, el próximo miércoles, 1 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la Prevención de las Infecciones por VIH-Sida. Y vamos a hablar un poquitito de eso. Bueno, el VIH fue un cuco, una enfermedad que aterrorizó al mundo y que limitó la sociabilización, la sociabilidad, que limitó muchas actividades de la humanidad cuando apareció y estaba rogándose porque se le consiguiera su vacuna. Claro. Todavía no se ha conseguido su vacuna, doctor. Para que ustedes vean cómo estas enfermedades, sobre todo las enfermedades o infecciones virales, cómo pueden atacar a una población y convertirse en pandemia. O sea, tenemos aquí una pandemia que tiene más de 3 décadas y todavía, como dice el dicho, no ha logrado encontrarse o no se ha desarrollado una vacuna. Sin embargo, ustedes ven que no se le da tanta promoción a esta enfermedad y como quiera que sea cada día, siguen apareciendo personas, siguen infectándose con este virus, el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus que penetra al organismo por diferentes vías, por todas las vías que tienen que ver con secreciones, pero una de las más importantes es la vía sexual. O sea, por eso eh, una de las principales medidas preventivas es una sola pareja o, de lo contrario, tener la protección del preservativo condón para evitar la contaminación o la infección por este virus. Otra forma de transmisión es a través de la sangre contaminada. Y hablando antes de la sangre contaminada, vamos a hablar las relaciones heterosexuales y las relaciones homosexuales son las más frecuentes. El contacto anal es uno de los más importantes y esto tiene su explicación. Pueden haber laceraciones, puede haber más posibilidad de sangrado y por eso esas relaciones sexuales son mucho más proclives a que el paciente o a que una persona se infecte. También, como había dicho iniciado anteriormente, el contacto con agujas contaminadas. Por eso es tan frecuente en pacientes drogadictos que comparten agujas. Eh, Imagínense, una aguja es para una sola persona. Entonces, estas personas se contaminan bastante. Las relaciones sexual oral sexual, que muchas personas piensan que no, pues sí, es un medio importante de transmisión. Y el otro medio
es de la madre al hijo, también que puede transmitirse. Las transfusiones de sangre también. Sin embargo, esta vía de transfusiones es poco frecuente debido a que pues, la sangre antes de ser transfundida a un paciente, pues una sangre que es preparada, y tenemos que hablar sobre esto. Una sangre que se le hacen los diferentes marcadores virales, virus de hepatitis B, hepatitis C, HIV, VDRL, HTLV1, HTLV2, etcétera. O sea que una sangre antes de transfundirse, pues se prepara adecuadamente. No quiere decir esto que una sangre sea 100% segura, porque los 100% seguros en medicina prácticamente no existe. Hay un periodo en el cual, después de la infección, hasta que aparecen los anticuerpos, pues un paciente podría donar en esa situación, en esa condición, y no detectarse el virus. O sea, los primeros 28 días de una infección por VIH, usted puede hacerse la prueba y salir completamente negativo, pues no se han desarrollado los anticuerpos y lógicamente pues va a salir negativo. De modo que hemos conversado sobre las diferentes formas de transmisión de este virus, el denominado virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que es una pandemia también, porque una pandemia lo que quiere decir es que la enfermedad abarca todos los continentes, todos los países prácticamente. Hay pacientes que tienen el virus de inmunodeficiencia adquirida, pero sobre todo el país con más alta población de pacientes VIH al continente es el africano, ya que hay más de 25 millones de pacientes ahora mismo con el VIH en ese continente. Doctor, quiero hacerle a usted una pregunta, dos, tres, sobre este tema. Uno puede verdaderamente ejercer una artillería de cuestionantes. Lo Claro. primero, ¿hasta dónde se ha avanzado en descubrir y al mismo tiempo en controlar la enfermedad? Porque el terror, el temor inicialmente es su incurabilidad. Claro, bastante importante esa pregunta. Pues bien, actualmente dependiendo de los países, lógicamente, pero más del 90% de los países, de los pacientes, en la mayoría de los países que están infectados por el VIH, reciben sus tratamientos, sus medicamentos. Si bien es cierto que no contamos todavía con una vacuna para nosotros poder prevenir, evitar que nos contaminemos con este virus, sin embargo, existe una triple terapia, 3 medicamentos para cada paciente que está infectado con este virus que evitan el desarrollo de las enfermedades. Déjeme decirle, el paciente que tiene el virus de la inmunodeficiencia humana, ese virus lo que hace es que inactiva el sistema inmunológico. Y como usted tiene el sistema inmunológico deprimido, no inactivado, deprimido, usted va a ser propenso a cualquier tipo de infección oportunista. Por ejemplo, una de las más frecuentes es la tuberculosis. Yo recuerdo en la década de los 90, cuando ingresé a hacer mi especialidad en el hospital docente Padre Villini, donde cada paciente, por muy joven, viejo que sea, nosotros lo primero que le realizamos con el permiso del paciente era la prueba de VIH. Y la mayoría de esos pacientes que tenían tuberculosis era secundario al VIH. O sea, que son enfermedades oportunistas. Todos esos pacientes que llegaban con evacuaciones diarreicas de una semana, un mes o más, nosotros hacíamos la prueba de VIH y esa era la causa en la década de los 90. O sea que esas enfermedades son enfermedades oportunistas, las denominadas enfermedades micóticas o por hongos, la candidiasis. Nosotros veíamos a un paciente con cándida oral, la candidiasis genital, que es una infección por un hongo, secreciones blanquecinas a nivel de los genitales. Pues, ¿qué hacíamos nosotros? La prueba de VIH. Muchos salían positivos. Una neumonía, investigábamos siempre. Y todavía, cuando un paciente sale con cualquiera de esas enfermedades, pues
es mandatorio usted, con el permiso del paciente, porque usted no puede hacerle esa prueba al paciente sin una autorización del paciente, que es lo que se denomina el consentimiento informado, que es bastante importante, antes de llegar al tratamiento. Entonces, luego que usted le llena a ese paciente, que le explica, y usted va a ver a cualquier centro que usted vaya, a cualquier laboratorio, usted tiene que llenar un papelito, eso no me da la ganariamente, usted está autorizando a que se le haga esas pruebas virales, y una vez, si salió positiva o negativa, debería de dársele acompañado de un psicólogo, porque ya cuando a usted le mandan a buscar para darle la noticia con un psicólogo, ya el paciente de antemano sabe que está positivo o que está dudosa la prueba. Cuando tenemos una prueba positiva de VIH, que ahí es que queríamos llegar con los medicamentos, es importantísimo. Es una enfermedad de notificación obligatoria. La salud pública debe de saber cuántos pacientes al día, a la semana, al mes, al año hay en República Dominicana que salieron positivos para VIH, y esa persona debe de mandarse un trabajador social y facilitársele los medicamentos antirretrovirales, que en República Dominicana, gracias a Dios, pues contamos con sus medicamentos antirretrovirales. Y hacemos hincapié en esto porque estoy completamente seguro de que en sus hogares, en sus casas, posiblemente haya pacientes que salieron con esta prueba positiva hace un mes, hace un año, y posiblemente no se lo han notificado a su pareja y no lo tienen ahí oculto. Entonces, es importante que usted acuda al departamento correspondiente del Ministerio de Salud Pública y ahí le van a dar su tratamiento. Ese tratamiento es bastante importante porque incluso puede apaciguar ese virus de manera que usted no sea una persona ya infectante para su pareja. Eso es la importancia de que cada persona sepa que tiene VIH. Yo tengo muchos pacientes que tienen miedo, mucho miedo, de no, doctor, no me mande a hacer esa prueba, yo no quiero saber si la tengo. Y yo le digo, mira, es importante que tú sepas si lo tienes o no. Dicen, pero ¿qué va a hacer si no hay cura? Pues claro que no hay cura, pero sin embargo, con esos medicamentos, usted puede, sin tener ninguna manifestación clínica, durar años, 15, 20, 25 años, usando esos medicamentos y no tener ninguna infección oportunista. O sea, de ahí la importancia de que nosotros, pero siempre yo soy enfático con las estadísticas. Yo estuve revisando las estadísticas del 1 de diciembre del 2020, precisamente el Día Internacional del VIH-Sida del año pasado, y la cifra que contábamos en República Dominicana era 71.985 pacientes diagnosticados, reportados, activos que había en República Dominicana en esa ocasión. ¿Y la distribución por sexo de esos 71.000 pacientes? No revisé esa distribución, pero generalmente, prácticamente es de igual a igual, prácticamente es de igual a igual. Claro, hay una población más vulnerable como son los homosexuales, los drogadictos, los heterosexuales. Lógicamente, cuando vamos a esa población, vamos a ver que es la que con mayor frecuencia tiene esa infección. O sea, un 0.8% de la población dominicana tiene el virus de inmunodeficiencia adquirida SIDA, pero la mayoría de las personas simplemente tienen que ir al departamento correspondiente de salud pública y ahí van a dar sus antirretrovirales. Entonces, todas las embarazadas que se detecta, porque usted sabe que cuando una dama sale embarazada, se le van a hacer esos análisis. ¿Por qué? Porque usted no sabe si va a parar en cesárea, porque usted sabe que un parto se va a agregar con sangre. Entonces, el ginecólogo, el pediatra, perinatólogo, tiene que estar consciente de que está tratando. No con el hecho de que salga VIH positivo, se le va a huir a esa paciente embarazada.
sino todo lo contrario, es para la protección de ella y su bebé. Pues los pacientes o las madres que reciben tratamientos antirretrovirales durante el embarazo, pues muchos de sus hijos salen completamente negativos y no se le transmite ni siquiera la infección. De modo que en todo es importante tener el conocimiento. Primero, para Doctor, su tratamiento y segundo, para la protección de los demás. Es penado, incluso en Estados Unidos, si usted a su pareja, usted lo oculta y usted tiene relaciones sexuales sin protección. No solamente la infección de VIH, cualquier otro tipo de infección, por ejemplo, el herpes simple, que es una enfermedad de transmisión sexual, pues si usted se la oculta a su pareja, usted puede ser objeto de demanda. De modo que es importantísimo que conversar con la pareja que está recibiendo sus tratamientos antirretrovirales y hay mínimas posibilidades de que usted infecte a su pareja. doctor, A ver. los medicamentos. Yo he visto muchas quejas de mucha gente que aparentemente nada más hay un solo sitio donde se distribuyen los medicamentos. Parece como que no en todo el país Salud Pública distribuye esos medicamentos. Tengo entendido que sí, que se distribuyen en los países tienen sus regiones. Lo que pasa es que no pueden distribuir eso en todas las provincias, pero son medicamentos que son de acceso al público. Porque, por ejemplo, aunque no hay un sistema adecuado de atención primaria, pues el Departamento de Salud Pública tiene ubicado a todos esos pacientes y se los facilita. Es igual que, por ejemplo, un poquito más difícil los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar. Sin embargo, a esos pacientes que tienen tuberculosis, esas drogas, o sea, son medicamentos, lo que pasa es que a los médicos le decimos drogas, todos son drogas, esos medicamentos se le facilitan al paciente, no tiene que comprarlos, las drogas, medicamentos anti-tuberculosis. De la misma manera también, si el paciente está identificado como VIH, su número de cédula, todo, pues no tienen ningún tipo de problema con acceder a los medicamentos antirretrovirales, tengo entendido. O sea que son de fácil acceso, son medicamentos costosos, pero se les facilita a toda la población o a la mayoría de la población. No conozco pacientes que, pues, en los diferentes centros de salud que hemos estado, siempre cuando nos sale un paciente positivo, pues uno se contacta al departamento de epidemiología del hospital y el epidemiólogo del hospital coordina ya para que se le suministren los medicamentos antirretrovirales. Hasta ahora yo no he visto de verdad en los últimos años que haya habido inconveniente con, con ese tipo de medicamentos. O sea que son de fácil acceso, simplemente el epidemiólogo debe de saberlo y se toman las medidas del lugar. Mire, doctor, hay al inicio del conocimiento del SIDA a nivel mundial, verdaderamente revolucionó la atención médica y por supuesto a toda la humanidad, como ahora con el COVID. Entonces, hay dos casos que fueron bastante relevantes, con una diferencia de varios años. Recordamos al actor Rock Hudson, que fue el ídolo de millones de damas a nivel mundial Así mismo. y falleció producto de haberse contagiado por el SIDA. Y también Fred Mercury, ese vocalista que es considerado por algunas personas expertos en arte como el mejor vocalista de agrupación popular con el grupo de Queen. También Fred Mercury falleció por SIDA. Sin embargo, recordamos, y está vivito y coleando, al basquetbolista Magic Johnson. Y siempre recuerdo que los titulares indicaban que Magic Johnson es un portador sano. Explique eso, por favor. Precisamente, creo que fue en el año 91, si mal no recuerdo, que la contaminación. Sí, Mercury murió en ese mismo año precisamente. sí. Hace muchos reportajes, por lo menos uno los puede ver por YouTube, también en Discovery, pero se pueden ver reportajes de estos famosos.
Pues bien, al igual que en todas las enfermedades, en esta existe lo que es el portador sano, portador asintomático. Pero recuérdese que esa figura, ese astro del deporte, pues inmediatamente los primeros medicamentos antirretrovirales se le han administrado. Sin embargo, hay personas que aún no teniendo ningún tipo de medicamento, pues no han logrado desarrollar las enfermedades oportunistas. Eso es lo que llama el portador sano o portador asintomático. Sin embargo, un portador sano podría transmitir la infección. Por eso la importancia de que cada persona utilice los medicamentos antirretrovirales para disminuir para evitar esa disminución del sistema inmunológico y esa replicación del virus. Por eso es importante evitar la replicación. Mientras más carga viral usted tenga, más fácil usted se lo puede transmitir a otra persona. O sea que es bastante importante nosotros utilizar el tratamiento antirretroviral, porque todo el mundo no va a tener la bendición, la dicha de ser un portador de esos asintomáticos sin ningún tipo de medicamento, que depende bastante de su sistema inmunológico, un sistema inmunológico que lo protege. Del mismo modo usted va a ver, por ejemplo, que hay personas con VIH, pacientes, por ejemplo, con VIH, hay personas con VIH, tienen incluso una vida promiscua, tienen varias parejas sexuales, y usted va a ver que unos se contaminaron y otros no. Y los mismos estuvieron con esa dama. A eso nosotros hemos visto, o con ese hombre también, porque déjeme decirle una cosa, que hay ocasiones en que cuando una persona es diagnosticado VIH, uno no sabe lo que está pensando, y hay personas que lamentablemente, sabiendo que tienen la infección, pues siguen con una vida desordenada, no se lo dicen a nadie, siguen teniendo relaciones sexuales, lamentablemente contaminando a personas, cosa que lamentablemente en nuestro país pues no pasa nada, la consecuencia no, pero en otros países esas personas son enjuiciadas. O sea, cuando usted sabe de una patología y usted infecta a otro. Pero el sistema inmunológico nuestro es diferente en cada persona. Yo recuerdo una vez tuve una estudiante mía de medicina que se pinchó con una jeringa, yo recuerdo, fue en el año 2004. Y fue una preocupación muy grande para mí porque estaba en un hospital, estaba haciendo el internado y estaba muy preocupada ella, lógicamente. Pues ya en esa época, 2004, existían los medicamentos ya importantes, medicamentos antirretrovirales. Yo recuerdo que ella tenía un tío infectólogo en Puerto Rico. Inmediatamente corrió para Puerto Rico ese mismo día, porque era con quien ella se pinchó, era un paciente de esa gente de la calle, que vive en la calle. No, vamos a hacer la prueba seguido. Le hicimos la prueba, yo recuerdo, en un hospital, eso fue frente a un laboratorio que había frente al Hospital Morgan, y salió positiva. No querían darme el resultado. Y dije, no, yo le indiqué esa prueba rápida a esa paciente, porque una de mis estudiantes no estaba rotando conmigo, pero se pinchó y salió positiva. Salió positiva el paciente. O sea, inmediatamente buscamos a la interna, lo notificamos porque ella estaba llorando, se le dieron los medicamentos antirretrovirales en aquella época por 4 semanas y, o sea, aunque por un pinchazo las posibilidades son de un 0.3%, o sea, mínima la posibilidad, pero si usted tiene un pinchazo es importante usted usar medicamento, el tratamiento para evitar, para usted protegerse. O sea que es bastante importante. O sea que tenemos muchos avances en la medicina y por eso ya no es como antes, como en esa década de los 90 y a mediados de los 80, que era un terror, un pavor que había y todo el mundo le tenía miedo incluso a saludar a las otras personas. Yo estaba pequeño, pero recuerdo cómo era la situación. Doctor, súbalo un chin, doctor. Bueno, en la década de los 80. Usted estaba pequeño. Estaba pequeño. Lo que quiero preguntarle, porque me parece que usted fijó como una posición personal.
Amén. ¿Usted estaría de acuerdo que todas las personas que tengan conciencia de que están infectados por una enfermedad cuya infección puede ser en forma escalonada, puede hacer daño a otras personas, consciente? ¿Usted está de acuerdo que eso vaya a la justicia? ¿Usted está de acuerdo que pueda ser judicializado esas personas? Pero 100%, sin temor a dudarlo, claro que sí. Es que usted tiene que, o sea, son enfermedades de notificación obligatoria. Claro, quien tiene derecho a saberlo es usted. Por eso ese resultado, usted ve que no se lo mandan por correo electrónico ni por nada. Usted vaya a cualquier laboratorio, hágase la prueba, usted tiene que ir a buscarlo, porque eso es a usted que debe de notificársele. Sin embargo, usted tiene la obligación de a su pareja comunicárselo o a la persona con quien usted vaya a tener relaciones sexuales. Y esa persona, si acepta o no, ya esos son sus problemas. Pero si usted tiene sin protección relaciones sexuales, sabiendo usted que es portador de una infección viral de esta índole, pues lógicamente debería de ser judicializado, porque usted está poniendo en riesgo la vida de esa otra persona. Claro que sí, que estamos de acuerdo. Usted, usted tocó, doctor, la, la, la pregunta que yo le hice la vez anterior sobre hasta dónde se ha llegado. Explicó bastante, pero me gustaría si usted puede científicamente a nivel mundial, en una escala del 1 al 100, por dónde vamos en cuanto a estar cercanos a una posible solución concreta para una vacuna o un medicamento que elimine cualquier contagio producto del SIDA. Bueno, hasta ahora ha habido avances porque pacientes se han negativizado con trasplante de médula y otros tipos de medicamentos. Y hasta ahora ha habido 2 personas, incluso el paciente número 2 fue un paciente de Brasil. Hace como 2 semanas, 3 semanas, se negativizó, completamente negativo. Hay pacientes que se han manejado con los medicamentos, con trasplante de médula, y se han negativizado. O sea que hay muchos avances. Ahora, ¿qué ocurre? Mire lo que está pasando ahora mismo con el COVID, la COVID-19, como el día 24 de este mes apareció una nueva variante en África. Y ya el día 26, y hoy estamos a 29, ya la Organización Mundial de la Salud ya mandó una alerta para que ustedes vean la COVID-19, que todos los gobiernos y todo el mundo está encima de eso. O sea, no es fácil usted saber hasta dónde se ha llegado cuando se trata de una infección viral, cuando usted sabe que los virus tienen la capacidad de mutar, que se investiga, se descubre una vacuna, pero viene otra variante, viene otra variante. Entonces el VIH ha sido un virus bastante difícil, que se ha transformado mucho, y por eso ha sido bastante difícil el encontrar hasta ahora una vacuna. Mire, con tantos años todavía no se ha encontrado. Sin embargo, yo digo que se ha avanzado mucho, porque cuando un paciente VIH usted puede decir que dura 20 años, que dura 30 años, que dura más, eso indica que se ha avanzado mucho, que un paciente utilizando los medicamentos antirretrovirales deja de ser contaminante a su pareja. O sea, se ha avanzado mucho. Usted sabe que anteriormente Esos medicamentos son de alto costo. sí, son medicamentos de alto costo, y por eso que usted ve que los medicamentos quienes los distribuyen es el Estado. Y precisamente por eso, ese es el objetivo de que haya un día mundial de una enfermedad tan importante. Por ejemplo, eso precisamente es llamando la atención para que todos los pacientes, toda la población vulnerable o infectado tenga acceso a esos medicamentos, porque nosotros tenemos acceso. Un ejemplo, República Dominicana, gracias a Dios los gobiernos se han interesado en buscar siempre la solución a estos problemas, pero hay otros países donde no hay acceso a esos medicamentos. Incluso usted vio uno de los comunicados que hizo la Organización Mundial de la Salud fue que posiblemente el resurgir de esa nueva variante de COVID-19 posiblemente se haya debido a que no ha habido una distribución equitativa de la vacuna contra el COVID-19. Entonces, es el problema, que no hay equidad. Hay países que tienen todos los recursos, pero no colaboran con los países que no la tienen.
Entonces, ese es el bendito problema de por qué también las infecciones virales sean tan difíciles de erradicar. Podemos erradicar aquí, pero entonces tenemos en África. Y entonces los africanos no se van a quedar solamente en su continente, por ejemplo. Van a tener que ir saliendo a diferentes continentes. Ese es el problema. De manera que es difícil saber o decirle con exactitud hasta dónde hemos avanzado con la lucha contra el VIH-Sida, pero sí podemos garantizar y asegurar que se ha avanzado bastante, porque ya usted nos ve y nosotros lo podemos notar como, pues yo soy un ratón, como dicen, de hospitales, como nosotros en esa década de los 90, nosotros veíamos a cada paciente que llegaba tosiendo, era la cara de un VIH. Ya no, aunque lo tenga, pero ya ni siquiera ocurre tanto terror, tanto temor. Yo recuerdo la primera embarazada que yo vi con VIH en una maternidad de la capital, donde todo el mundo tenía miedo. Eso fue en el año 93. Todo el mundo tenía miedo y nadie quería acercarse. Ah, mira, fulana tiene VIH. Ahora lo manejamos sin ningún tipo de problema. O sea que hemos avanzado mucho en materia de infección por VIH y no podemos quedarnos de brazos cruzados. El VIH, la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, existe porque tenemos que hablar para esos jóvenes, esos adolescentes que no estaban en esa década de los 80, de los 90, que todavía ellos, o sea, porque miren como una cosa, los jóvenes y adolescentes, muchas veces, tengo que decirlo porque vivo con ellos muchas veces son ignorantes de muchas enfermedades que todavía están y tenemos que aclararle. Existe VIH, SIDA, existe virus del papiloma humano, existe el condiloma acuminado, existe herpes virus, o sea, todo eso existe. Lamentablemente, nuestra población joven están en otro mundo. A veces creen que nosotros, los adultos mayores, estamos hablando de ciencia ficción. Por eso es que estuve en otro coloquio la semana pasada con un grupo de periodistas y le estuve explicando, le dije claramente, sería interesantísimo que ustedes como comunicadores sociales fueran un día a una entrega de guardia a propósito de la semana de la seguridad vial, que era la semana pasada, que fueran a una entrega de guardia para que ustedes vieran los reportes de un lunes a propósito de los accidentes de tránsito, para que ustedes vieran en un hospital de trauma cuántos pacientes fallecieron desde el viernes hasta lunes y cómo se presentan los que se ingresaron, 40 ingresados durante el fin de semana, y de esos 40 ingresados, cuántos tienen altas posibilidades de fallecer. Entonces, asimismo, en un hospital general que vayan, y que hay que llevar también a los hijos para que vean lo que se vive en una emergencia de un hospital, las infecciones, cómo existen y todo, porque muchas veces están en un mundo que lamentablemente cuando uno les cuenta, piensa que solamente las cosas se ven en películas y no es así. La realidad es muy diferente a lo que está acostumbrada a vivir esta población que es un poquitito más joven. Y lo hablo así porque tengo hijos, señores, y el que tiene hijos sabe cómo se comportan. He dicho, Gregory, uno sabe cómo se comportan tus hijos que a veces no quieren creer 100% en lo que uno les explica, que es por tenerlo en la casa, pero la situación es un poquito complicada y vamos a tratar de protegernos todos de las infecciones, de los accidentes de tránsito y de todo lo que hay en la calle, que en la calle generalmente no hay muchas cosas buenas. Y sobre todo a deshoras de la noche o de la madrugada. Brevemente, ahora que usted menciona la madrugada, pues ya yo sé que el tiempo, estamos revisando estadísticas de los accidentes de tránsito, las muertes y todo. Y entonces nosotros vimos que la mayoría de las muertes están ocurriendo después de los viernes y después de la 1 de la madrugada. Y en esa madrugada del lunes, que es la que terminó ahorita, es donde más muertes ocurren. Porque muchas personas, y yo lo decía en un programa también, muchas personas dejan el que salieron para retornar el domingo, pero la parada está tan buena que vamos a retornar el lunes. Entonces salen el lunes a las 3, 2 de la mañana con el traguito en la cabeza, con resaca, y ahí vienen los terribles accidentes de tránsito. Entonces vamos a programarnos, vamos a hacer todo como se debe. No hagamos cosas de último minuto, que todo lo que usted hace de último minuto, sin previa programación, muchas veces sale mal, por experiencia.
Bueno, muchas gracias. Doctor, si tiene un resumen final, que ya el tiempo se nos ha agotado para este segmento, para este programa de hoy con usted. Un mensaje final. Bueno, importante es que la población sepa que el VIH existe, el virus de inmunodeficiencia humana, que es el virus que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es cuando ya el paciente tiene todas las manifestaciones clínicas secundarias a las infecciones oportunistas, que si usted tiene alguna infección respiratoria, diagnosticado tuberculosis, esos herpes que con frecuencia le salen al paciente, es importante que investigue, que se haga su prueba de VIH. Usted sabe que hay muchas personas que le da temor a donar porque saben que le van a hacer las pruebas virales. Hágase su prueba para usted estar completamente seguro. El VIH no solamente da lugar a infecciones oportunistas, sino que también el cáncer, diferentes tipos de cáncer, se van a desarrollar mucho más rápido si usted tiene un VIH activo. Vamos a diagnosticar las enfermedades, vamos a notificarla, que es bastante importante, vamos a recibir tratamiento, vamos a sincerizarnos con la familia, vamos a hablar con todos, o no con todos, a quien tengamos que decirle a nuestra pareja si tenemos el VIH, y así es mucho mejor. Muchas gracias y el próximo lunes nos vemos. Gracias a usted. Gracias a usted y hasta Y recordar, doctor, la campaña que hacían el Ministerio de Salud en ese entonces, década del 90, el SIDA no se ve en la cara. Muy interesante. Bien, así mismo. Gracias, doctor. Ok, bye.